Hay que hablar menos y hay que correr un poquito más. Racing acaba de quedar eliminado de la Copa Argentina. River le termina ganando 1-0. Se termina quedando con esta edición del clásico entre Racing y River, el más antiguo del fútbol argentino. Y de esta manera, River se mete en las semifinales y Racing queda en el camino. Una vez más, en esta Copa Argentina, la academia que encuentra en las semifinales de la Copa Argentina una especie de maldición, una piedra con la que termina tropezando siempre, un obstáculo que nunca puede pasar. Y este torneo a Racing evidentemente le sienta muy mal porque a Racing le cuesta mucho llegar a cuartos de final y cada vez que llega a cuartos de final, las pocas veces que lo hace, no puede acceder a las semifinales. Si bien es verdad que no es el único, que tanto San Lorenzo, Independiente y otros equipos también les suele ocurrir lo mismo, a excepción de River y Boca, que son quienes más títulos han ganado en este torneo. Hay que decir que Racing una vez más termina cayendo en esta Copa Argentina, que es tan esquiva. Ahora, Racing tiene que bajarse de un pedestal en el que se ha puesto Racing, obviamente con lo que ha logrado dentro de la cancha, pero que también se ha subido un pedestal a la hora de hablar, a la hora de declarar, que no termina justificando. Porque hace unos días, y hace no tantos, quizás con la cantidad de partidos que hubo en el medio quedó como algo un poco más lejano, pero Gustavo Costas había declarado que los equipos grandes juegan cada 3 días. Bueno, está bien, cuando los equipos grandes tienen que acostumbrarse y deben estar acostumbrados a jugar cada 3 días por distintas competencias. Ahora, para jugar de la manera en que venís jugando los partidos, creo que no. Porque hoy Racing, y porque yo digo, y por qué digo que hay que hablar menos y correr más, es porque este equipo, en las últimas semanas, tuvo partidos que termina salteando. Racing termina Racing de pasar una seguidilla muy complicada. Pero Racing terminó y pasó una seguidilla muy difícil, no con el resultado que hubiera deseado, pero sí con el más importante, que es la semifinal de la Copa Libertadores de América. Racing encaró este mes sabiendo que tenía que jugar contra Huracán, contra San Lorenzo y contra Independiente en el torneo local, que tenía que jugar contra Vélez la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y sabiendo que después, unos pocos días después de lo que iba a ser el partido ante Independiente, tenía que jugar con River por Copa Argentina. El partido con River y el Clásico Avellaneda quedaron en un momento muy incómodo, porque podía quedar en un momento de desazón, de tristeza, de decepción o en un momento de euforia. Y bueno, así termina ocurriendo. Y ahora me voy a meter con el partido y voy a hablar de cómo Racing hoy tiró y regaló el partido. Porque hoy Racing regaló el partido de los cuartos de final de la Copa Argentina ante River. Porque Racing sí llegó limitado desde lo físico al clásico con Independiente. Tuvo que armarse con lo que podía para jugar este partido ante River. Pero no es esa la excusa que tiene Racing, porque hoy Racing jugó muy mal. Hoy Racing jugó muy mal, que una cosa es la cara que deja Racing en el primer tiempo y otra cosa es la cara que deja Racing una vez completados los, diría 90 minutos, pero se terminaron jugando más de 100 minutos por lo que ocurrió en las tribunas. Y voy a ir a eso. Lo primero que hay que decir es que Racing salió a jugar el partido con una displicencia y no con la intensidad con la que juega la Copa Libertadores. Y esa intensidad la termina pagando caro porque Racing en una de las primeras jugadas del partido, donde Solari decide mal, porque Solari, donde tranquilamente podría haberle pegado al arco, termina buscando un pase atrás, pierde la pelota y a partir de ahí River encuentra un Racing mal parado, que estaba volviendo, si se quiere, porque en realidad Racing estaba atacando, estaba adelantando las líneas y cuando pierde la pelota Racing tiene que volver para atrás. Bueno, en el retroceso River lo agarra muy mal a Racing, pasa al medio, ni Pardo ni Colombo lo siguieron a Salas, el único delantero centro que tenía hoy River. Racing no lo siguió a Salas, que entró por el medio de los dos, porque primero le queda muy lejos la marca de Salas a Pardo, y después Colombo, que lo tiene sobre su costado, no lo va a buscar nunca, y a partir de ahí llega el 1-0. Y River, en la primera pelota que tuvo, terminó abriendo el partido. Y para Racing, a partir de ese momento, fue un partido muy cuesta arriba, porque los partidos de Copa Argentina son distintos, no son iguales a los partidos del torneo local, se juega un poquito menos, es mucho más difícil convertir goles, por una cuestión de que son 90 minutos y después vienen los penales.
Y así fue como River después de a poquito terminó encontrando el partido que quería. En el primer tiempo River no jugó bien y River termina teniendo dos situaciones. Hay una que es casi inmediata, el gol de Salas, donde queda mano a mano, quiere definir de cara externa y también no termino de entender si quiso definir así o si también quiso rematar fuerte, porque el remate de Salas va al cuerpo de Cambeses, casi al cuerpo, estira apenas la mano Cambeses y termina tapando, y River se perdió el 2-0 que pudo ser en prácticamente unos 5 o 10 minutos. Después Racing intentó, tuvo una situación de Maravilla que no tuvo un buen partido. Maravilla decididamente no jugó un buen partido, pero no jugó un buen partido porque también estuvo mal acompañado, porque otra vez Maravilla tiene que resolver con lo que puede, porque ya no tiene un compañero como Salas, porque Solari, cuando parece ser que termina de encontrar a Maravilla su socio, Solari tiene una decisión bien y tiene otras 5 decisiones que las termina resolviendo mal. Y cuando es así, vos vas a necesitar muchas más situaciones de las que necesitabas antes para hacer un gol. Y esto lo termina padeciendo no solo el 9 de Racing, sino que lo termina padeciendo también el propio Maravilla. Después, por el otro lado, Konechny, que Konechny no termina de ser ni fu ni fa, no termina de ser ni un jugador que desequilibra, ni un jugador que juega decididamente mal. Tiene sus momentos. Creo que aún siendo un mal partido de Racing, un pésimo partido de Racing, en el primer tiempo se vio un buen Konechny, sobre todo cuando jugó a pierna cambiada, sobre todo cuando quiso recortar hacia el medio, pero no alcanzó porque en ese palo por palo que fue el primer tiempo, Racing tuvo situaciones, de hecho a Maravilla lo tendrían que haber expulsado en el primer tiempo por saltar y levantar demasiado el codo, ir con el codo arriba ante Portillo y se termina salvando. Hay situaciones del partido que yo entiendo que se dieron de esta manera porque era un partido sin VAR, aunque yo no entiendo por qué siendo un cuarto de final que la Copa Argentina no tenga VAR. Yo creo que mínimo desde el cuarto de final debería tenerlo. Pero con VAR, esa jugada de Maravilla hubiera sido expulsión para el jugador de Racing. Después Maravilla, al igual que ocurrió en otros partidos, se dio cuenta de que estaba jugando gratis y por eso es que trató de evitar un poco más el choque, pero después lo terminan expulsando en el segundo tiempo. El primer tiempo termina con un Racing que había quedado mucho mejor que River, pero que se notaba que tenía un medio partido, que Almendra, Suculini y Sosa en el medio estaban mal, el medio de Racing estuvo muy mal el día de hoy, y Sosa, que juega siempre bien, hoy jugó mal, porque hoy le costó el partido a Sosa. Si bien no fue el peor de la cancha, y lejos estuvo de serlo, de hecho, Sosa es de lo mejorcito que mostró Racing hoy, pero aún así, Sosa no tuvo un buen partido. Porque Sosa, que es un jugador que le suele costar un poco más cuando tiene que pasar al medio, si encima Almendra y Suculini juegan como jugaron hoy, que la verdad es que se notó muchísimo la falta física que tienen ambos, es muy difícil para, para Sosa tener un buen partido. Después hay que mencionar que en líneas generales lo de Racing fue malo. Lo de Racing fue malo desde la actitud, desde el fútbol, desde la concentración. Mura, que es un jugador que suele hacer partidos muy correctos, hoy Mura jugó un partido pésimo. Lo que quiso hizo River sobre el costado de Mura, sobre todo en el primer tiempo. Y la verdad, y la verdad, que este partido termina con después el problema entre Acuña, que termina canchereando, Acuña, que termina canchereando, y a partir de ahí se empieza a ir el partido de las manos. Creo que Mastrangelo no favoreció a uno ni perjudicó a otro, porque de la misma manera que digo que la jugada de Maravilla en el primer tiempo ante Portillo es penal, es roja, antes hay una disputa de balón entre Martínez Cuarta y entre Gabriel Rojas, que tranquilamente con VAR hubiera sido penal, que podría haber sido revisada por un posible penal tranquilamente. Yo creo que es una jugada muy finita y que arriesga demasiado Martínez Cuarta, arriesga demasiado yendo con la pierna muy arriba, si bien termina siendo finalmente un choque, creo que es una jugada donde se arriesgó de más. Martínez Cuarta estuvo a un milisegundo, a un milímetro de cometer un penal grande como el gigante de Arroyito. Y después el segundo tiempo, donde prácticamente Racing no pateó al arco. En el primero hubo una jugada clara que tuvo Maravilla, que es un pelotazo de Almendra, un gran pase de Almendra, por arriba que en el pique no lo termina favoreciendo a Maravilla. Algo que le pasó a Maravilla, le pasó a muchos jugadores, algunos de River también,
es que hubo momentos donde los jugadores se resbalaban mucho, estaba muy mojada la cancha y en el primer tiempo se notó mucho, después en el segundo tiempo ya no, pero en el primer tiempo sí, estuvo muy rápida la cancha y eso terminó ayudando a River que jugaba de contra, que a un Racing que está mal parado generalmente cuando pierde la pelota, que termina quedando desacomodado cuando en ese intento de ir a la carga a Barracas, porque juega un poco a esto Racing, atacamos todos, defendemos todos, primero defendemos todos y después atacamos todos. Cuando Juan Fer Quintero terminaba haciendo los cambios de frente, Racing quedaba muy mal parado, Colidio tuvo un buen primer tiempo para mí, termina teniendo errores en la resolución Colidio, pero fue un buen primer tiempo, creo que también de los mejores de la cancha terminan siendo tanto Salas como Acuña, la fórmula del gol, porque el centro es de Acuña y el gol es de Salas, pero por eso repito, hay mucho más para hablar del primer tiempo que del segundo, porque en el segundo tiempo no se jugó al fútbol, porque fue mucho pelotazo, porque fue un segundo tiempo donde estuvo parado durante casi más de 10 minutos, porque los hinchas de Racing prendieron bengalas, pero digo hinchas de Racing, pero no son hinchas de Racing, porque fueron las barras bravas los que prendieron las bengalas. Y terminan perjudicando a Racing, y realmente no se puede entender en qué cabeza cabe en mitad de un segundo tiempo donde Racing estaba atacando a hacer eso. Pero bueno, son algunas circunstancias que terminan afectando finalmente el resultado del partido. Un resultado que, salvo ese momento donde Maravilla le está por quedar una pelota dentro del área y Rivero se barra muy bien, después nunca estuvo en duda la victoria de River en el segundo tiempo. Después, bueno, los cambios, creo que se hicieron los cambios muy tarde y los cambios estuvieron desacertados. Me parece que Rocky Balboa no era el hombre a ingresar, me parece que Vergara tampoco, mismo Toto Fernández. Yo creo que lo que necesitaba Racing no era desarmar y empezar a acumular delanteros, sino también rearmar un poquito el medio. Ante un River que decididamente salió el segundo tiempo a esperar atrás y golpear de contra, que no lo hizo porque tiene una intervención muy buena Cambeses. Hay una salida de Cambeses muy buena sobre el costado izquierdo donde Salas iba solo, ya sobre el final del partido. Pero así es como termina perdiendo Racing y así es como a Racing se le termina yendo una vía muy importante, que es la Copa Argentina, donde Racing si ganaba el día de hoy, quedaba a 2 partidos de clasificar a la Copa Libertadores y de sumar un nuevo título entre sus vitrinas, y lo termina perdiendo. Y acá quiero hablar también de Marcelo Gallardo, a quien yo critiqué, y no me voy a retractar de esas críticas, pero sí debo decir que Gallardo planteó un partido perfecto. No sé si un partido perfecto, pero sí creo que le termina ganando la pulseada de notable manera a Costas. Entendió muy bien el equipo que tenía que parar Marcelo Gallardo. Sí, no estoy de acuerdo con los cambios que hizo. Creo que la salida de Quintero no estuve muy de acuerdo. De hecho, era más una buena noticia para Racing, pero que no se termina viendo reflejado en lo que fue el segundo tiempo, porque Racing jugó tan mal que casi no pateó el arco. Más allá de algún que otro centro, que ni siquiera tuvo destino de arco. Armani, el único contacto que tuvo con la pelota fue cortando centros, saliendo a cortar con los puños, con alguna falta en ataque, pero no mucho más. Y por eso quiero reconocer a Gallardo, porque de la misma manera que creo que venía haciendo algunas cosas mal en el armado del equipo, en el día de hoy, en este partido ante Racing, lo hizo bien. Y Gallardo le gana la pulsada a Costas. Hizo un partido que lo gana River, que Racing deja una sensación de decepción, pero el partido se definió por detalles. El partido entre Racing y River se definió por detalles y lo termina ganando River y lo termina ganando bien, porque tuvo las situaciones más claras, porque si bien Racing tuvo también lo suyo, en el ping-pong las más claras son de River. Y quiero destacar también a Facundo Cambeses que volvió a tener un gran partido, en el gol nada que hacer y después el resto de situaciones las resolvió muy bien. Creo que la única mancha, el único gris que le queda a Cambeses es en un tiro de esquina donde quiere salir a cortar con los puños, se choca con un jugador de River y después todo termina en un despeje de Racing. Pero no hay mucho más que hablar y para cerrar sí quiero ir de vuelta con esto, con algo que no tiene que ver estrictamente con este partido, sino también algo que es una constante, de que más allá de que yo creo que Racing no está tomando la seriedad que ameritan este tipo de partidos, y este tipo de partidos me refiero al partido con River, al partido ante Independiente, el partido con San Lorenzo, porque el partido ante San Lorenzo y Huracán, Racing nos termina ganando, pero no jugó bien. Eran triunfos que eran necesarios para el ánimo del equipo porque se venía una serie ante Vélez por Copa Libertadores, pero Racing no juega bien en el torneo local, no juega de la misma manera, no con la misma intensidad, no con el mismo compromiso,
y tampoco con la misma responsabilidad. Y así Racing se va a terminar quedando afuera. Y así también quiero marcar que, aunque no me guste hacerlo, cada vez que Racing pierde hay que hablar del mercado de pases. Cada vez que Racing pierde hay que hablar del mercado de pases, porque antes vos mirabas al banco y estaba Roger, estaba Juanfer, estaba Solari, que hoy es titular, y adelante estaba Salas, adelante estaba en su momento Vieto, Juanfer, pero repito, el mercado de pases no ha sido bueno, Racing no pudo reacomodar la salida de Salas, Racing no terminó de conformar el plantel que necesitaba para pelear todos los frentes. Y Racing no tiene el plantel que necesita para ganar la Copa Libertadores. Obviamente que, de la misma manera que lo dije antes de la serie con Palmeiras, con River, el buen año de Racing, si bien tiene un asterisco que es la Recopa ante Botafogo, que lo que le juega en contra es que fue en febrero y ya queda lejos, el buen año de Racing está atado a lo que sea su participación en Copa Libertadores. Si le termina sorteando a Flamengo, creo que vamos a hablar de otra instancia. Racing cortó una racha de muchos tiempos sin jugar semifinales. También será quizás un punto a favor para tratar de maquillarlo. Pero el año de Racing no es bueno porque en el torneo local está afuera de los playoffs y en la tabla anual está muy lejos de la zona de Copa Libertadores. De hecho, es matemáticamente imposible que Racing clasifique a la próxima Copa Libertadores de América, salvo que gane la misma Copa Libertadores de América. Y por eso voy con el mercado de pases, porque hoy los cambios, si bien creo que hay 50% de responsabilidad en Costas que termina equivocándose en la lectura y 50% de la dirigencia y la Secretaría Técnica en no armar un plantel a la altura, se termina viendo reflejado. Racing no jugó bien, pero cada vez que pierde Racing hay que hablar del mercado de pases, porque con Echeni tiene mejoras leves, pero es un jugador que ya tiene unos cuantos partidos con la camiseta de Racing. Tiene unos cuantos partidos con la camiseta de Racing y no es más decisivo que Solari es un jugador que hace una bien y 5 mal. Por eso repito, Racing no se preparó y no se puso a la altura de lo que eran este año desde lo deportivo. Porque el técnico tendrá sus errores y aciertos, pero también el armado del plantel está mal planificado y los jugadores también, porque acá quiero marcar algo que no es ni la culpa, no es ni entera de los jugadores, ni de la Secretaría Técnica, ni del técnico. Es responsabilidad compartida, porque el técnico sí ha mejorado con los cambios. Creo que a principio de año Gustavo Costas terminaba errando, terminaba haciendo cambios desacertados todo el tiempo. Después, el mercado de pases que Racing lo que necesitaba, aún cuando estaba Salas, era mejorar el recambio. Bueno, Racing no solo que ahora no tiene el mismo no tiene mejor recambio, sino que tiene el mismo recambio que el semestre pasado y tiene un 11 titular peor que el semestre pasado. Y tiene un plantel peor que el que ganó la Sudamericana. Por eso quiero remarcar que, más allá de lo que ha sido la derrota de Racing, hay algo que tiene un trasfondo un poco más grande para entender el presente de Racing y por qué es tan malo. Y por qué es tan malo el presente de Racing. El presente de Racing en el torneo local se explica con esto. La inconsistencia de este equipo que juega un partido bien y 4 mal se explica en esto también. Pero bueno, hasta acá lo que ha sido un nuevo resumen de lo que ha sido la victoria de River ante Racing en Copa Argentina. Los invito a suscribirse, los invito a dejar su me gusta, los invito a que comenten y nosotros nos vemos hasta la próxima.